Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 35. Jeremías capítulo 31, versículo 35. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Señor, te damos gracias, te reconocemos en esta tarde en medio de tu congregación, Señor, te reconocemos, damos honor a tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos continúes ministrando, tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros, trayendo tu luz y tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios para todos. De la siguiente manera: este es el mensaje del Señor, el que creó el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar para que sus olas rujan, y tiene por nombre el Señor Todopoderoso. Israel solo dejaría de existir como una nación si dejaran de estar vigentes las leyes que determinan cuándo aparece el sol, la luna, las estrellas y las olas del mar, dice el Señor. Bueno, aquí vemos en Jeremías 31 todo lo que tiene que ver con una palabra de Dios donde anuncia que iba a venir un nuevo pacto, que iba a ser un acuerdo entre Dios e Israel puntualmente. En esta profecía se muestra que se dirige al pueblo de Israel y por supuesto también a Judá y Jerusalén, pero como parte del pueblo en general que llamamos hoy Israel. Es una profecía poderosa porque anuncia la restauración de Israel y al mismo tiempo anuncia el restablecimiento de todo el sistema relacional, llamémosle así, entre Dios y ese pueblo que, insisto, conocemos como Israel. Este asunto es importante porque pues, el Señor aquí deja de dirigirse solamente a Judá y Jerusalén, que era como especie de un remanente, ¿sí? Y en cuanto a la identidad del pueblo judío en general, ¿sí? Más adelante tomaría ese nombre, obviamente, judío, ¿no? Y es por eso precisamente que se llaman a sí mismos judíos más adelante, porque fueron como un remanente solo de la tribu de Judá que quedó con cierta identidad asociada a Israel, a sus tradiciones, a su cultura, a su religión, porque pues ellos sí que tenían una religión funcionando con Dios. Lo que acontece en este caso es que no era una religión ignorante, sino una religión que conocía al Dios verdadero, al único y sabio Dios, como nosotros nos solemos referirnos. Pero Israel había sido tomada por un anterior imperio, los asirios, y había sido dispersa, y entonces había en cierta forma perdido mucho de su identidad y su pureza cultural, y también en la, llamémosle así, en las invasiones que vivieron y en las diásporas que le tocó vivir a esa nación, pues las tribus del norte, ¿sí?, que eran 10 tribus,
se fueron como diluyendo entre las sociedades que les conquistaban militarmente. Y ellos, los de Israel, no estaban en lo más mínimo interesados en guardar su identidad cultural ni su contacto con Dios, porque ya eso había ocurrido por el mismo hecho de que habían sido, podemos decirlo así, infieles a ese llamado que Dios les había hecho a ser su pueblo, su nación, a estar vinculados estrechamente con el Señor. De tal manera que cuando fueron conquistados por los imperios y las naciones y fueron dispersos, pues no iban a generar una resistencia que antes no estuvieron dispuestos a generar. Es decir, ¿a qué cosa? A ceder o a doblegarse o sí, a ser absorbidos por estas culturas paganas, hay que decir las cosas como son, paganas, que llevaron a una desconexión total con Dios, ¿sí? Por ahí más adelante en la historia del pueblo de Israel, de las tribus del norte, se levanta un líder que pretende restaurar una cierta identidad y establece Samaria como su capital religiosa. Y por eso es que más adelante usted ve en los tiempos de Cristo esa enemistad entre samaritanos y judíos. ¿Por qué se daba? Era porque los primeros reclamaban, digamos, la legitimidad y la autoridad relacional con Dios. Decían, en este monte vamos a adorar. Mientras que los segundos, es decir, los judíos, también reclamaban y decían, no, Señor, no va a ser así, porque recuerden que Dios estableció Jerusalén, este monte, aquí en Jerusalén, para adorar. Entonces los otros respondían y decían, no, porque nosotros somos un pueblo que está buscando a Dios. Estos otros, los segundos, los de Judá y Jerusalén, decían, no, porque ustedes no tienen la pureza que Dios exigía para eso. ¿Pureza en cuanto a qué? Puntualicemos ese punto antes de arrojarnos con todo lo demás. Pureza en cuanto a qué? A la identidad cultural, incluso identidad étnica, digámosle así. Porque ustedes, si han leído, si son lectores, habrán pasado por algún renglón de la Escritura en el que el Señor dice a los de Israel, les dice, no se mezclen con nadie de las naciones vecinas. No me entreguen a sus hijas, por ejemplo, a los moabitas, y tampoco cometan la torpeza, llamémosle así, de traer mujeres moabitas o amonitas, cananeas, bueno, lo que sea, ¿sí? Hititas, a casarse con sus hijos judíos. O sea, no se mezclen, ¿sí? De ninguna manera. Eso sí que le dio trabajo a Israel, ¿no? Era como que si las tribus del norte hubiesen estado asediadas por culturas aparentemente muy atractivas a ellos, terminaron cediendo, y finalmente esa es a la pureza étnica a la que me refiero, que el Señor mismo decía no. O sea, entonces los judíos decían no, porque, por ejemplo, ¿no? Decían, usted es un samaritano, dice que es de Israel, pero ¿cuántas, llamémosle así, por decirlo de forma grotesca, cuántas razas tiene usted encima? Usted no es un judío de una sangre, llamémosle así, pura. Esa situación se presentó en parte por lo que los judíos sí querían guardar esa pureza, y por otro lado, por las órdenes de Dios. Pero obviamente eso pues no generó más que conflictos y dificultades que solamente fueron a ser, digamos, decantados doctrinalmente cuando Cristo vino. Ahí vinieron a ser decantados esos asuntos, pero no porque los judíos no tuvieran cierta razón, porque sí la tenían. Lo que pasa es que pues habían estado, pues no entendían lo que venía de Dios, sino porque precisamente el Señor vino a decir, listo, aquí conmigo, con mi sacerdocio, con mi nuevo pacto, con mi nuevo esquema relacional, ya no entra el judío solamente, sino todas las naciones del mundo
van a ser convidadas a este esquema relacional que en Cristo se presenta y en Cristo arranca para la humanidad, ¿sí? Pero antes, esa pelea entre judíos y samaritanos, pues digamos que sí que tenía algo de razón, y había un celo entre ellos y una enemistad insalvable. Tanto es así que quienes han leído lo que acontece cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana, ella misma le pregunta: ¿tú que eres judío, me hablas a mí? ¿Pasa algo contigo? Porque o no estás enterado, no has leído el periódico o algo, pero nosotros no nos hablamos. O sea, tenemos una enemistad así, de no poder compartir una silla, no poder conversar nada. Y el Señor le responde, le dice: si supieras quién es el que te dice dame de beber, y si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él, y Él te daría a beber, te daría agua de la que cuando bebas no vas a volver a tener sed, jamás. Bueno, y ahí entra una temática. Y ustedes notan que Cristo desde allí ya planteaba eso que en el futuro se establecería en la revelación apostólica como ese designio divino de abrir el panorama y de permitir la relación, ¿sí? Pero lo cierto es que hasta el punto en el que estamos leyendo, pues sí que había ese celo. ¿Por qué se llaman judíos? Porque cuando fueron llevados cautivos por los babilonios, por Nabucodonosor a su imperio, y se establecieron en las ciudades que les correspondió, allí eran solamente personas de Judá. Entonces comienza un grupo, llamémosle así, de celosos, de gente que pretendía guardar esa identidad y todo, a presentarse como tal, como judíos, porque judío es una forma de referirse tanto a una condición étnica como a una condición religiosa. Entonces, más adelante también esos mismos pueblos vecinos o con los cuales compartían territorio los identificaban como tal. Este es judío. ¿Qué significa eso? Viene de la tribu de Judá, deportado de allá, y además es guardador de una cierta religión que más adelante, ustedes saben, pasó a llamarse el judaísmo. Por eso mire todas esas palabras como son de similares, por eso mismo. Fue en los tiempos de Nehemías, Esdras, Zorobabel, en el que ese vocablo, digámoslo así, tomó mucha fuerza, y ahora ya nosotros casi que no nos referimos a los israelitas, sino a los judíos, básicamente. Porque ya ha absorbido, digamos, o se ha inferido que quien es judío, pues está en una condición tanto étnica como religiosa, aunque esta última que acabo de mencionar, la religiosa, pues es algo bastante discutible hoy, porque, por ejemplo, uno ve en Israel una nación prácticamente donde predomina la religión más fuerte del paganismo hoy en día. Si usted se pregunta cuál es la religión más fuerte del paganismo hoy en día, se llama el secularismo. Ese es. Donde la gente dice: a mí no me hablen ni de nadie, no me hablen. Yo no quiero nada con nadie. Yo quiero simplemente es comprar, vender, casarme, darme en casamiento, hacer mis negocios, ir a la playa, hacer el asado, comer chorizo, estar feliz, tener hijos al que le gusta. Ahora ni eso quieren, ¿no? Ya no quieren eso. Los hijos no quieren, digamos que vemos fuertes tendencias a no casarse. La gente no quiere que se metan con su vida, no quiere que se metan con su, llamémosle así, orden personal, ¿sí? Que no le toquen lo que le gusta. Y entonces vemos una generación hoy en día en la que es difícil de emparejar. ¿Por qué es difícil de emparejar? Porque nadie quiere compartir nada. ¿Estamos de acuerdo? Nadie quiere funcionar en el orden de Dios. Y eso se ha acentuado, ¿sí? A la misma vez, por lo menos, que entendemos que se acentúa esa visión secularista. ¿Qué significa? Es apartados de la religión. Yo no quiero nada que ver con eso. Allá que pierdan tiempo porque todos tienen la razón, dicen. En parte esa visión, si uno se pone a pensar, pragmática sí es, no muy acertada, pero pragmática sí que es. Porque dice, los de esta religión reclaman que son la verdad. Y los de esta otra también. Y los de esta cuadra dicen que tienen la verdad. Y los de acá también. Por ejemplo, aquí en el mundo evangélico protestante, que nosotros somos parte,
Podemos entender que pasa así. Vistos desde afuera, es difícil saber quién es que tiene la razón, porque hay unos que visten como jóvenes contemporáneos, ¿sí? Y dicen que tienen la razón, y que Cristo se les reveló y que tienen al Espíritu Santo y todo. Hay otros, por ejemplo, los dominicanos, que son bastante, llamémosle así, tienen un estilo, a mi parecer, no necesariamente esto es un parecer del todo aceptable para todos, pero a mi parecer un tanto histriónico, fastidioso, un poco, es así como, no sé, ¿no? Hasta ahí puedo llegar. Tienen unas pintas, hermano, ¿sí? Que eso obviamente eso uno no lo va a encontrar yendo al centro comercial, ¿sí? Eso toca mandar a hacer, porque eso no hay, ¿estamos de acuerdo? Ya supongo que allá en República Dominicana, en los sitios, ya han de haber, como esos son poderosos, ¿para qué? A eso sí hay que decir, que República Dominicana sí que la tienen bastante copada de ese estilo, o esa parte litúrgica, digamos, de esa presentación del evangelicalismo protestante. Entonces seguramente ya hay más de una empresa dedicada a hacerle la ropa a todos ellos, pero ellos dicen que tienen la verdad y que nosotros no, y que los unos. Entonces el secularista, el que no tiene la búsqueda de Dios, el hambre de Dios, dice, yo no quiero nada, ¿sí? Yo no quiero nada. Pero es una posición muy peligrosa. Es una posición muy peligrosa porque es tan absolutista que desconoce que sí hay un camino. Lo que pasa es que hay que discernirlo, ¿estamos de acuerdo? El hecho de que haya mucha confusión alrededor de dónde es la puerta, quién es, dónde se predica lo que es, eso no significa que no le prestó atención, porque la vida corre. Y como dice la palabra de Dios, porque de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez y después de eso el juicio, eso es otra cosa. Entonces uno no puede vivir así. Es como aquella mujer o aquel hombre, pues, pero más que todo esto, digamos, ha estado presente en las bocas de las mujeres, que dicen que todos los hombres son iguales. ¿Sí? Es una forma muy simple de pensar, mujer. ¿Sí? Tú, primero que todo, si has tenido mucha vida, habrás probado muchos, pero por muchos que hayas probado, no los has probado todos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, aclaremos, ¿estamos de acuerdo? Por mucho que, o si las has probado todos, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa ya, ¿sí? Pero por mucha vida que hayas tenido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para decir que todos son iguales, no, sí nos parecemos, por eso los memes nos dejan mal parados a los hombres, ¿no? Sí, somos todos medio desorganizados, medio despistados, ya no pensamos en las mujeres. Cuando uno tiene esposa, ¿sí? Es curioso, yo, por ejemplo, y se lo he dicho a mi esposa varias veces, yo cuando ella no está en el carro, manejo perfecto, ¿sí? Pero cuando ella está es como que yo delegara mi razonamiento y no me doy cuenta, me acerco mucho a las cebras y a veces hasta me quiero pasar. Pero si quieres una justificación de eso, yo diría que me distrae tanto mi esposa, en el buen sentido, ¿no? Y mis hijos, que uno, y es como que uno en realidad se entorpece, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde está esto? Y es cierto que uno lo tiene en la cara y no lo ve, pero ellas lo ven. En eso somos parecidos los hombres, ¿sí? Pero no en todo. Hay unos hombres que vaya uno a saber por qué tienen la capacidad para proveer con suficiencia y hay otros que no. Hay otros que son disciplinados y hay otros que no. Hay otros que soportan la hipocresía y hay otros que no. ¿Sí? Hay otros que son buenos padres sin ser perfectos como corresponde y hay otros que no. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay gente, y miren, no sé si supieron la noticia, que en Argentina anunciaron que, no sé si fue en Argentina, me perdonarán la imprecisión, ¿no?, con este dato, pero bueno, importaría muy poco realmente el contexto geopolítico, más bien el concepto. Pues usted sabe que hay hombres afiebrados por el fútbol. Pues les pusieron una norma que ningún hombre endeudado en la cuota alimentaria puede entrar a ver los partidos a los estadios, lo cual me parece una sensatísima decisión, porque ¿cómo es que va a tener el caballero para ir al partido, ¿sí?,
que yo no he entrado jamás a un partido, ni pienso hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Si me invitan, ya, bien. Si ando por Madrid, por Barcelona y me dicen vamos a ver un clásico, bueno, si me pagas, listo, yo voy. Si no, no. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero es que yo no estoy endeudado en la cuota alimentaria. Yo podría pagarlo sin problema, ¿estamos de acuerdo? Pero los sinvergüenzas que dejan de pagar y se van a meter al estadio pagando boletas costosas, porque obviamente entrar, por ejemplo, a cualquier arena renombrada del fútbol tiene que costar. Sí, así usted le toca allá, sí, donde no sé ni nada, pues, o sea, allá atrás, sí, ahí tiene que costar. No son iguales, señores. ¿Sí? Y sí, el secularista puede decir, no, es que me tiene fastidiado porque los protestantes dicen, los católicos dicen, los neopentecostales dicen, los evangélicos dicen, los ortodoxos dicen. Sí, claro, es confuso. Esa mano sí te la doy, pero eso no significa que tú debas asumir una posición contraria a Dios o de indiferencia con algo que determina todo lo que tú eres y para dónde vas, que es lo más crítico del asunto. ¿Estamos de acuerdo? No, usted verá, o sea, yo no le digo que, no le refuto que sea confuso el panorama, ¿estamos de acuerdo? Y eso hablando de los continentes o territorios altamente cristianizados. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, usted no creo que tuviera problema en discernir, por ejemplo, que los cultos a la Pachamama son cultos ancestrales de completa ignorancia y de casi rituales demoníacos, ¿sí? Creo que usted no tenga problema con eso. Pero con el cristianismo, al haber tanta presentación, la gente dice así. Eso pasaba también y pasa en Israel. Hoy, usted va a Jerusalén, mire, en Jerusalén es una cosa seria, porque ahí usted ve al ultraortodoxo más radical con su pinta, que las exhiben, su pinta, su corte de pelo, todo, con sus mujeres. Hay barrios, hay localidades que se agrupan yo supongo no sé, por eso, ¿no? Por esa conveniencia, digamos, de identidad. Y también encuentra el musulmán más también radical. Y también encuentra el católico, que de los católicos hay muchas presentaciones también. Y también encuentra el cristianismo protestante. Es tal la cosa que, por ejemplo, si usted quiere conocer Israel bajo la óptica protestante, tiene que contratar un guía protestante. Si no, a usted lo llevan a votar corriente que sea al Santo Sepulcro, que sea la una cosa, que ¿sí? Y así es. ¿Sí? Es una ciudad supremamente confusa a nivel étnico y religioso. Usted está en una calle aquí y está escrito todo en árabe. Y un sábado están trabajando. Y pasa a la calle y está todo escrito en hebreo. Y no están trabajando porque es sábado. ¿Sí? Es complicadísimo el asunto. Y claro, ¿sabe qué hacen? Los secularistas dicen, no, nosotros, ¿qué? Jerusalén, ¿qué a quién le importa? Esa ciudad vieja que tiene una arquitectura que uno no sabe reconocer si, bueno, la de hoy es grandemente, o sea, digamos, altamente bizantina, pero en sí, si usted mira la arquitectura de Jerusalén es muy confundidora, porque uno ve, por ejemplo, la ciudad vieja del rey David, la ve en sus ruinas, y ahí a la par está, por ejemplo, la ruina más importante para el pueblo judío, que es el muro occidental, y al frente un edificio enorme, un hotel de 30 pisos, modernísimo y todo, y uno dice, ¿y entonces cuál es la Jerusalén que vine a ver? Uno no identifica eso. Entonces los secularistas dicen, allá que se queden con eso, nosotros nos vamos a Tel Aviv. Tel Aviv sí que tiene ruinas, sí que es antigua, pero hoy parece una ciudad completamente occidental, donde está priorizado ¿qué? La funcionalidad y la estética contemporánea, de todo, de sus vías, de sus ciclovías, de sus buses, de todo, ¿sí? Y dicen, y nosotros no nos metemos con nadie. Es más, en Tel Aviv usted encuentra la marcha LGTBIQ más grande del mundo, la movilización más grande del mundo, son ríos de gente.
que hacen esa movilización dándole la burla al Dios que les dio su nombre, Israel. Es terrible esa situación. Y cualquiera dice, es que somos seculares, porque ahí vemos a estos ultrarradicales que no tienen la razón y estos no. Hay un camino, mi hermano. En esa cosa tú no te puedes equivocar. ¿Sí? Así estés confundido. ¿Sí? Tú puedes pasarte la vida confundido, todo, pero la verdad es la verdad y eso tienes que, yo no sé de qué forma vas a tener que discernirla. ¿Estamos de acuerdo? Y yo no te voy a decir que yo la tengo. Lo cierto es que tenemos la incorruptible y más prestigiosa y probada palabra de Dios para facilitarnos ese asunto. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira dónde termina el tema del secularismo. ¿Por qué es importante? Porque Israel, digámoslo así, debería ser el nombre que usemos para referirnos a toda su condición étnica y a su condición religiosa. Porque los vincula directamente con estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, que más adelante, como ustedes saben, se le cambió el nombre, Dios se lo cambió, le puso Israel. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel será, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Sí? Él le cambió. Pero qué interesante, esos tres, mis hermanos, ellos conocieron al Dios vivo. ¿Sí? Al que abría los vientres y que los cerraba. Jacob tenía una escalera. ¿Sí? O sea, a Jacob le ponían la escalera directo donde él estaba para hacer los trámites del legado ministerial y de su condición de patriarca. ¿Qué le parece esa robustez en la fe del tipo? ¿Sí? Él no es que haya llevado una vida de rosas, ¿sí? Porque esa es una de las cosas en las que mucha gente se equivoca, y es que Israel o que los que tienen a Dios tienen que ir, pero no tienen que haber ningún problema. No, lo que pasa es que hay que entender, porque una cosa es Dios y otra cosa es la condición humana, ¿estamos de acuerdo? Pero Israel, o sea, Jacob tenía una escalera, y quien tenga interés en eso, alguna vez hablamos de la escalera que tenía Jacob. Note eso. Ese sería el vínculo correcto, étnico y religioso, donde estos tres hombres manifestaron total fidelidad, lo que no hicieron, por ejemplo, sus esposas, Raquel, que lo estuvimos viendo hace tiempo, ¿sí? Pero no lo hicieron. Sin embargo, lo que dice la palabra se vuelve a cumplir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver un verso que me puede dar palanca para seguir hilando esto. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 2:13. Bueno, desde el 11. 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, a este punto me puedo detener un momento. Ya hoy sí que sabemos quién es el camino y quién es la puerta. Sí sabemos de qué lado hay que estar. Lo que la gente no muchas veces sabe es discernir cuál es la fe verdadera que me asocia con Dios y con la puerta de entrada a su salvación. Eso sí que nos da trabajo, y para eso el Señor nos habla y nos habla y nos edifica. Y nos pone a hablar, ¿sí? Pero mire cómo habla Pablo. En otras palabras dice, esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Bueno, seguimos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, por eso con Cristo, ese nombre de Cristo es delicadísimo. Porque usted tiene que asumir una posición frente a Él, ¿sí? Mire que hubieron gente que intentó compilar una especie de perspectiva biográfica de Cristo en los 800, en los 900, en el primer tercio del siglo XX, llamémosle así, entre comillas digo, historiadores, porque cuando los pasan por la lupa de la ciencia historiográfica se rajan, pero concedámosles que se los conocía así,
en el primer tercio del siglo XX, hacia el final del siglo XX, hicieron como proyecciones biográficas de Cristo. Todos hablaban de él como un maestro de moral, en el mejor de los casos, ¿sí? Como un rabino del tiempo del tiempo de Poncio Pilato y eso, ¿sí? De esa época de los judíos. Y eso es lo más cercano a la verdad que han dicho, porque sí que fue un rabino, sí que fue un maestro de moral, lo que pasa es que esa no es la función que nos interesa de Cristo, ¿sí? Por eso hay que gente que dice, es que yo quiero parecerme a Cristo. Mire, mi hermano, más que parecerse a Cristo, uno tiene que creer en Cristo y en su obra redentora, ¿sí? Porque usted y yo sí que la vamos a tener difícil para parecernos a él, y eso dándole al discipulado. ¿Qué tal la gente que dice, ay, es que no? Bueno, pero esos eran los más prudentes, digámoslo así. Muchos de estos otros pseudohistoriadores proyectaban unas perspectivas biográficas en Cristo hasta de corte delirante. Algunos se atrevieron a decir que él era un enfermo mental de su época. Cuando los historiadores serios, que sí los han habido, porque aquí te he hecho esta, no todos los historiadores son iguales, como no todos los hombres son iguales, como no todas las mujeres son iguales, como no todas las iglesias son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasó por el escrutinio de los historiadores serios, era insostenible todas esas posturas y se proyectaba más bien los prejuicios e inclinaciones de los supuestos investigadores. Pero con Jesús, con el nombre de Jesucristo, mejor, digámoslo como es, porque Jesús va para arriba, va para abajo, todo el mundo dice, pero Jesucristo, ese es un nombre con el que tú tienes que asumir una posición. Ese es delicadísimo, ¿estamos de acuerdo? Eso sí. Sí. Está muy bien cuando Cristo es un maestro de moral, no se mete con nadie, es todo amor, ¿sí? Se le burlan en el carnaval de Río, se le burlan en el carnaval de Barranquilla, se le burlan en los Olímpicos, se le burlan en los Globos de Oro, se le burlan en los Oscar. ¿O estoy echando cuento? Si usted no vive debajo de una piedra, puede ver todas las afrentas al nombre de Cristo y lo que Él hizo, en todos esos escenarios, ¿sí? En todos esos escenarios, ¿sí? Porque Cristo no tiene ningún problema mientras no se meta conmigo, pero como Cristo sí se mete con usted y conmigo, ¿estamos de acuerdo? Él dijo, no, yo soy el camino, el que por mí entrare será salvo. Es único, es exclusivo, ¿estamos de acuerdo? Esto es crítico. Entonces, cualquiera dice, no, ¿qué posición asumo? Pues yo no sé, que usted tendrá que llegar a esa posición. Mi deber es hablar de parte del Señor, ¿estamos de acuerdo? De lo que yo he creído que es verdad, en razón a lo que el Señor me ha mostrado, ¿sí? Él nos ha mostrado, porque yo no puedo, tener el primado sobre el conocimiento. El Señor nos ha mostrado, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Qué pasa? Que independientemente, la gente puede decir yo no creo, me parece muy confuso, todo, pero ¿qué pasa? Que con Dios lo envuelve todo, ¿sí? Y cuando hablamos de Israel, Dios está estrechamente ligado con Israel, ¿sí? Y mire, ¿qué ha querido? Usted debe preguntarse, porque siempre en el mundo han acontecido fenómenos históricos que tienen una explicación espiritual. ¿Por qué en todas las movidas históricas o despliegues históricos más relevantes de la historia, los judíos como pueblo, o los israelitas, si se quiere, han tenido un rol, por lo general, más malo que bueno, o han tenido una fortuna, llamémoslo así, o un infortunio en su situación? ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que Israel exista y Satanás, por supuesto, que está inspirando eso, ¿sí? Pero escuche lo que dijo el Dios en el que vivimos, en el que somos y en el que nos movemos. Mire lo que dijo el Señor.
Pero yo iba a leer, dice que segunda de Timoteo, ¿no? Ya ve. Terminemos pues. Si sufrimos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto se presenta tan fuertemente en Israel que a pesar de que ha sido una nación hasta hoy altamente impía, salvando unos cuantos de ciertas tribus que en los tiempos apocalípticos se tasan en 144,000 básicamente, de ahí no pasa. Sí. A pesar de eso, él permanece fiel, y por eso esa profecía tan poderosa de Jeremías 31:35. Volvamos allí. Mire lo que dice Jeremías 31:35. Note usted: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. O sea, lo que te está diciendo Dios ahí, si tú tienes algo de observación, es: aquí no se trata tanto de religión, es que yo te pongo el sol. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia con el Dios de la guerra, con el Dios del mar, con el Dios de la fertilidad, con la diosa de yo no sé qué cosa, ¿sí? Esa es la diferencia, que yo te pongo todo. Es este escenario que nosotros vemos configurado, porque el sol sale y se oculta con un orden y con una puntualidad que ojalá tuviéramos nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es más puntual que todos los más puntuales de las culturas. Sale y todo. Eso es un orden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna. Dios está detrás de las leyes, del orden que existe, del por qué tú pesas lo que pesas en relación con la gravedad de la Tierra, el campo magnético de la Tierra. Él lo maneja. ¿Estamos de acuerdo? Es tremendo esto. Y obviamente tiene unas implicaciones escalofriantes, porque por ejemplo cuando uno ve el mar saliéndose de su curso y entrando violentamente a una costa, uno dice: ay no, obvio que ahí está Dios, sí, obvio que ahí está el Señor permitiendo eso. Y lo más probable es que a usted se le pase por la cabeza que es injusto, pero ya vamos a ver cómo termina esto, para que se dé cuenta que no. Las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, es el Dios verdadero, el único, el que hizo el mundo, como dice Hechos, en el libro de los Hechos. También la descendencia, dice: Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que contra Israel no va a dejar de existir, ni tener presencia en la tierra, ni en la parte de la tierra perecedera que vemos, ni en la eternidad. Porque Dios es fiel, no porque Israel sea merecedor a tal muestra de lealtad de Dios, no, sino porque Dios es fiel. Ahora, mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos, es increíble. La palabra de Dios para todos, que muchas veces no supera, o en la mayoría no supera, a la amplitud de los conceptos y del lenguaje de la Reina Valera. En este caso sí que lo ve uno muy satisfactorio lo que dice en la palabra de Dios para todos. Dice: este es el mensaje del Señor, el que creó el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar para que sus olas rujan, y que tiene por nombre el Señor Todopoderoso. Israel solo dejará de existir como una nación si dejaran de estar vigentes las leyes que determinan cuándo aparece el sol, la luna, las estrellas, las olas del mar, dice el Señor. Por eso se levantan enormes países contra Israel, Irán, por ejemplo, y muchos otros, obviamente. Ustedes saben que la historia de Israel es casi de un conflicto, una tensión permanente. O sea, eso no es algo nuevo. Pero mire cómo Dios habla. Tengo que yo desligarme de las leyes del mar. Y obviamente, ¿qué significa eso? Mire, esto, para que usted lo entienda, prácticamente tiene que dejar de existir lo que el Señor nos ha dado como mundo. Eso, para que eso pase. Y el Señor no
el Señor no se desconecta de lo que Él ha creado. Él tiene, ahí está. ¿Cómo será esa inteligencia creadora? Eso de Dios que sostiene todo, los órdenes, las leyes, las fuerzas, las leyes físicas, las leyes químicas, todo, que Él no, o sea, uno dice, ¿cómo es que lo sostiene? Está en Él, en su mente, ahí está, ¿sí? Así es. Por eso cuando Job quería contender con Dios, Dios le dice en Job 38:1, le dice Dios a Job, mire, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando usted no entienda algo de Dios, coja eso como una base, un precepto, un punto de partida. ¿Dónde estabas tú? Si tú no eres, tú eres un ser contingente igual que yo. ¿Qué significa un ser contingente? Que el mundo puede no tenernos y sigue, ¿estamos de acuerdo? Ahí está que uno a veces hace lo que le corresponde y a veces no, y el mundo sigue. Y la gente muere diariamente y nacen y el mundo sigue. ¿Sí? Hasta un error es pensar que somos lo suficientemente poderosos para alterar ciertos órdenes ecológicos que hay en la Tierra. Hasta eso es una desfachatez, un error. ¿Dónde estabas tú? Es que no estamos hablando en un nivel en el que nos podamos entender, te dice Dios. No estamos hablando allí, ¿estamos de acuerdo? No estás hablando con alguien que te puedas entender. ¿Sí? Por eso yo cuando hablo a veces con los niños, así, siendo yo un simple mortal, yo he tenido, y mi esposa también, yo he tenido una vida antes de ellos. Entonces a veces ellos dicen, para ellos, su vida es su vida y nosotros somos parte de ella, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros tuvimos una vida antes de ellos. Entonces ya hay unas perspectivas ganadas. Por eso es que oír a los padres resulta ser aconsejable, ¿cierto? Y yo les digo, antes de que tú nacieras, ¿sí? Y eso implica unas cosas muy grandes, porque significa que es un ser contingente, ¿sí? Y quien lo dice también lo es, pero Dios lo dice de esta manera, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Porque no puedes aparecer a conceptuar sobre un mundo que tú no creaste, ni tú sostienes, ni tú entiendes, ni siquiera cómo funciona del todo. ¿Sí? Los años en la tierra y lo que Cristo y la palabra y Dios ha permitido es que el hombre vaya entendiendo con el paso del tiempo cómo es que funcionan las cosas. Que si yo siembro una semillita y la riego, luego crece su plantica y más adelante dará su flor y su fruto. Y entonces yo luego entiendo que si yo me llego a mi esposa y luego podemos concebir. Pero eso, el Señor mismo dice, ¿cómo se forman los huesos en el vientre? Nadie sabe, hermano. ¿Cómo es que Dios hace para que usted tenga alma, pensamiento, sentimiento, que tenga fe, sienta amor? Si fuera usted solamente un desarrollo del caos evolutivo o del caos cosmológico. Usted no. ¿Cómo explica usted que siente amor? ¿Cómo explica usted que Dios haya puesto una función tan especial en la boca para hablar y a la vez comer? Qué tremendo es el Señor, ¿no le parece? Yo no sé usted, pero a mí me hace sentir pequeño el Señor. Cuando yo veo las maravillas que Él ha hecho y yo digo, hay que asumir una posición con Él. ¿Estamos de acuerdo? Y ojalá sea la que más le conviene al hombre. Si usted me dice, resúmame cuál es la que más le conviene al hombre. Esta. Humillados delante de Él. Por eso dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios.
y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de algo serio aquí. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Porque la tierra tiene medidas. ¿Sí? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué es lo que sostiene todo compacto, todo el universo en el cual estamos? ¿Qué lo causa y qué lo mantiene? Bueno, Dios es la causa incausada, aquella que no necesita tener causa, sino que es la causa de todas las cosas que nosotros vemos. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué le queda a uno? Básicamente, mire, entender esto. Israel, por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Los israelitas no son perfectos y creo que este sermón en gran medida deja claro que es así. Pero uno ora por Israel porque uno sabe que Dios no dejará que desaparezca como nación, porque Dios está vinculado a las leyes de la luna, de todo. ¿Sí? Está así. Y Él dice, no. Puede levantarse la ONU, puede levantarse los Emiratos Árabes con todo su poder, los de Irán, los de Irak, los de Líbano, al sur con Gaza, al oriente con Jordania. No. Yo defiendo a ese pueblo, que tienen que, y mire que Israel ha pasado por unas brutales aniquilaciones, pero el Señor dice, mi remanente yo lo mantengo hasta el día que yo vuelva, y así va a mantenerse. Esa fidelidad del Señor, tremenda, así, funciona por precisamente eso, la fidelidad de Dios, no hay otra cosa. Pero lo que estamos planteando es la posición que uno debe asumir frente al Señor. Porque si usted dice, no, yo no creo, todo secular, todo eso, pues bueno, usted se está privando del conocimiento de Dios. Y Él no quiere eso, ¿sí? Él quiere que todos los hombres, vamos a leer eso y ya con eso los dejo. ¿Sí? Este es importante. Procedan. Mire. Mas, segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere, y ya no se está escondiendo. Él se ha mostrado, se ha revelado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, ahí está ofrecido el conocimiento necesario para que la persona venga a la verdad y sea por ella alumbrada, y venga por la verdad sea libre y entre en el reposo de los hijos de Dios y pueda vivir en armonía con Dios, que es al final el que sostiene los aparejos de su realidad. Vamos a orar.